Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y le pido que en todo momento sigamos atendiendo al comunicado de las autoridades para no irnos este lunes como estadounidense en el Black Friday. O sea, aguas, no nos alborotemos en que ya si en determinado lugar, restaurante, bar, antro, ya dijeron, ahora sí ya vamos a estar abiertos, tengamos mesura, tengamos todos los cuidados y no salir despavoridos a la calle. Yo sé que ha sido un reto dificilísimo para muchos, pero también hay que valorar a aquellos que, bueno, pues han contado todo este tiempo con la salud y con el tiempo hasta de convivencia, ¿por qué no?, de conocerse en familia, que luego hemos perdido mucho esa parte de valores, y en función a ello, pues el día de hoy estamos hablando precisamente de lo que serán las otras pandemias. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante. Nuestro aplauso y reconocimiento a todo ese ejército de la salud que sigue saliendo a pesar de las adversidades de todo tipo que han enfrentado. De verdad, hay que apoyarlos, respetarlos y cuidarlos. Hoy tendremos un programón, créame usted. Hoy hablaremos de las otras pandemias, yo le decía. Para ello tendremos un enlace hasta Panamá con el licenciado Aarón Alexander, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de Competencia. Esto es lo que sería el aparejo con aquí en México, lo que es la Profeco, también una instancia muy importante que también ha enfrentado retos importantes durante la pandemia. Y la segunda parte del programa, déjeme decirle, tendremos al doctor Martín Fragoso Miranda, con 3 diferentes doctorados en Derecho, y él es coordinador de asesores de la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Imagínese usted, los índices que tiene de delincuencia el Estado de México. Pues bueno, precisamente él como experto, como un académico consolidado por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues nos hablará de todo este contexto, esta pandemia, esta segunda pandemia en la oleada de violencia, que tenemos que estar al pendientes de todo lo que pueda estar sucediendo. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticfm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo al 441-2883-84. Escríbanos a través del Facebook Magnética FM XHAWD 107.1 MHz, juvenilmente clásica, ya lo sabe. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia. Y quiero felicitar hoy por su cumpleaños a un joven brillante que esperemos sea un impulsor del conocimiento y la cultura en un futuro. Muchas felicidades, y me refiero a Marcelo Rueda Nájera. Que la pases muy bien, mi querido Marcelo. Y bueno, quiero sin más darle la bienvenida al licenciado Aarón Alexander a Coposit Radio. Estimado Aarón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en tu programa. Hombre, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, yo creo que es importante que arranquemos contextualizando en este sentido. Ya decía la autoridad en la cual formas parte, en el gobierno de la República de Canadá, pero más a ciencia cierta, ¿qué es lo Panamá. que hace la ACODECO en Panamá y lo que se hace desde la Oficina de Cooperación Técnica Internacional? Sí, bueno, tal como tú mencionaste, que la ACODECO viene siendo como la Profeco de allá ustedes en México. Pero Ya. Nosotros tenemos como un mix, porque también vemos temas como si fuera la COFECE, porque vemos lo que es protección al consumidor por un lado, y por otro lado también vemos competencia. Vemos las dos en una. Entonces, hay un comité asesor de directores de competencia y de director también de protección al consumidor, que a su vez le rinden a un administrador. Así que básicamente, y bueno, mi persona es jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, y nosotros estamos muy al tanto de todas las estrategias y las medidas que estamos haciendo aquí en Panamá, y viendo también las experiencias de otros países, a razón de que nosotros podamos ir, como esto es algo que es nuevo para todo el mundo, estamos buscando las mejores estrategias, mejores resultados de países vecinos o bien países en el mundo, para así poder nosotros aplicarla de manera efectiva, o también nosotros aportarle a otros países. Claro, y que en este sentido parte de la agenda pública
mediática, pues tenemos días en los que se está hablando precisamente de otras pandemias, ¿no? Es decir, fenómenos económicos, sociales y culturales, y como bien tú dices, se añade el ingrediente de competencia, de competitividad económica, y que bueno, en ese sentido, ¿cuál es el estatus actual de la economía en Panamá, precisamente, dado que se ha hablado que hubo un trimestre de crecimiento en algunas economías, pero estamos hablando de marzo? Creo que va a ser un reflejo muy polarizado, más bien, acabando el trimestre, dado que fue cuando entramos en cuarentena. ¿Cuál es ese estatus económico ahorita en Panamá? Bueno, en Panamá ha impactado en algunos sectores más que en otros. Por ejemplo, decir Panamá es decir Canal de Panamá. Por ejemplo, en el Canal de Panamá hemos tenido una disminución de un barco, un tránsito de barco al día. O sea, nosotros usualmente experimentamos que pasen 35 barcos al día. Wow. En este momento está pasando 34. O sea, que no se ve tampoco una afectación muy grande, pero sí estamos haciendo todos los esfuerzos para que cada barco que vaya pasando, poder nosotros tener todas las medidas que indica el Ministerio de Salud de Panamá, así que hemos redoblado esfuerzos en esa vía. También tuvimos la posibilidad al inicio de la pandemia de poder manejar algunos temas para poder que pasara un crucero por el Canal de Panamá, porque tenía muchas personas infectadas. Así que nosotros ofrecimos el Canal de Panamá para que este barco pasase y llegase al otro lado de Estados Unidos, y así Western podía atender a todas esas personas. Sin embargo, se dio un fenómeno importante cuando esto inició. Nosotros aquí en Panamá, como en muchas otras partes del mundo, hemos visto de que algunas personas fueron de manera como una hipnosis colectiva a comprar muchísimos enseres relacionados con temas de limpieza, desinfección del hogar, papeles higiénicos, que nunca hemos visto la relación que existe, pero aquí en Panamá también se dio ese fenómeno. Claro. Entonces, nosotros como autoridad teníamos que ver primero la respuesta de los consumidores, y de esa forma nosotros tomamos algunas medidas, hicimos algunas recomendaciones al Ministerio de Comercio e Industria y también a Presidencia, a razón de hacer, por ejemplo, poner un margen de venta máximo de ganancia a algunos productos. O sea, son 11 productos en total. Ahí está incluido la gel alcoholada, algunos desinfectantes, algunas mascarillas, en donde no puedes venderlo por más del 23%. Entonces tú me preguntarás, ¿pero regularon el precio? No, regulamos fue el porcentaje de ganancia. Ya. Entonces, de esta forma, y también nosotros por redes sociales pasábamos muchísima información para que los comercios no le vendieran una cantidad específica a cada consumidor. ¿Me explico? Y de esa forma, claro, se autorregular el mercado. Así que de esa forma, digamos que en una semana pudo haber en algunas áreas de Panamá algún desabastecimiento en algunos de estos insumos, pero rápidamente pudimos ajustarnos y se pudo estabilizar lo que es el mercado. Fíjate, esto también se quería mencionar. Sí. Se dispararon algunos precios también, pero ¿sabes cómo lo detectamos? Ajá. Básicamente eran personas mediante una economía informal. ¿Qué hacían? Ya. Muchas personas, con el tema de las redes sociales, iban y compraban muchísimas cosas antes de que se empezara a normar esto. Claro. Y entonces ellos se acaparaban de esos insumos. Entonces ellos los vendían en Internet a precios más caros. Ya, y generaron obviamente una especulación de compra, que eso pues estamos hablando obviamente de pues aprovecharse precisamente de las cuestiones del entorno del mercado, y que bueno, en ese sentido ha habido alguna cuestión de penalización, en el entendido también de que hay una cuestión de que se debe de cuidar en materia sanitaria, pues si alguien que está cometiendo un ilícito, la detención, cómo se hace este procedimiento. ¿Ustedes hasta qué punto llegan como a Codeco en términos de sancionar aquellas instancias o también personas que están en el comercio informal, pues para que detengan esas prácticas, ¿no? Claro, mira, nosotros tenemos una página de internet en donde, bueno, también contamos con un WhatsApp, en donde las personas, digamos que los consumidores, se vuelven como que las personas que están más vigilantes de ellos. Entonces, ellos nos envían estas anomalías que ven, y nosotros de manera inmediata procedemos con la investigación. Ya. Okay, nosotros actualmente hemos multado a algunos comercios hasta con $4,000 dólares.
Wow, sí. Exacto, porque han violado los temas de los márgenes. Entonces, todos los días, permanentemente, nosotros monitoreamos el mercado. ¿De qué forma? Salimos con una avanzada de funcionarios, pero que están cuidados, te digo que de arriba abajo, como si fueran de la NASA, para cuidarlos, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces ellos van a ver si hay algún acaparamiento, piden ver las bodegas, revisan los precios de los insumos, piden facturas para ver si la compró al precio en lo cual está por debajo del 23% que está normado. O sea, nosotros no hemos parado de trabajar, a pesar de que casi el 70% de la oficina está en casa trabajando desde teletrabajo como mi persona, pero hay un grupo que sí está en base y sale todos los días a recopilar esta información, y nosotros esta información la vamos haciendo pública de una vez, y así nosotros poder ir tomando las mejores estrategias. Perfectísimo. Seguimos contigo, mi estimado Aarón. Estamos hablando con el licenciado Aarón Alexander desde la República de Panamá, de Acodeco, de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Regresamos con él después de la música, y esto es de Redbone con Come and Get Your Love. Volvemos. Gracias que nos sintoniza aquí en Composite Radio por Magnética Juvenilmente Clásica, y estamos platicando con el licenciado Aarón Alexander de Acodeco de la República de Panamá. Él es el director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, que ya le decía es un poquito la institución análoga en la República de Panamá como lo que es Profeco aquí en México. Y bueno, mi estimado Aarón, ya venimos platicando pues de toda esta dinámica. Me pareció interesantísimo el dato de que nada más dejaron pasar por el canal de Panamá, pues bueno, este crucero que obviamente pues no se detuvo ahí, pero también preguntarte, digo, esta capacidad que tuvieron que hacer o de reconversión en términos de checar las cuestiones sanitarias, y aún así pues nada más se les redujo el tránsito de un solo barco al día, es decir, de 35 bajaron a 34. ¿Cambiaron esta dinámica de pase? ¿Cómo fue para que no les afectara ante que debieron de haber implementado cuestiones sanitarias también ahí? Sí, bueno, al parecer el comercio mundial no se ha afectado en la medida de que igualmente los países siguen demandando algunos productos de alimentos y demás. Así que, por un lado, han disminuido, por ejemplo, la de vehículos y muchos otros, pero por otro lado, hay una parte de China sigue, que es uno de los máximos, digamos que, abanderamientos de naves que pasan por Panamá, y también Estados Unidos, que es el número 1. Así que esas son economías que son tan fuertes que han sido golpeadas, sin lugar a dudas, en muchos sectores, pero hay otros que se han fortalecido y que han generado una merma, digamos que mínima en cuanto a lo que es el pase de buques, barcos aquí por el canal de Panamá. Ya, eso lo hace muy, muy interesante. Y bueno, también preguntarte, en materia de la competencia de Acodeco, que sería el Profeco aquí en México, ¿cómo va a cambiar para ustedes la dinámica de lo que es la vigilancia de la competencia económica? Vamos, ahora sí, ¿qué les está dejando de aprendizaje para desarrollar las actividades de competencia que tiene la Acodeco allí en Panamá? ¿Qué va a cambiar ahora que se reanude, pues ya de alguna manera presencial, pues la dinámica económica en cada uno de los países? Bueno, mira, que va a ser algo que en ambas vías va a ser bien, es como un reto que tenemos nosotros. ¿Qué sucede? Nosotros, a partir del mes de abril, se lanzó una ley en donde se van a virtualizar todos los procesos públicos en Panamá. Ya. Entonces, aquí en Panamá, nosotros, por lo menos en Acodeco, sí había algunas formas en las cuales la gente se apersonaba. Entonces, nosotros tenemos que, debido a esta ley, vamos a tener que a la fuerza modernizarlo en ese sentido, y buscando, por un lado, ser más eficiente utilizando las tecnologías, y por otro lado también tratando de evitar ese contacto físico pues entre personas. Así que de esa manera nosotros vamos en la distancia, de manera remota, poder, por ejemplo, los descargos de los consumidores y todo esto va a ser por la vía electrónica. Entonces vamos a tener que también hacer campañas fuertes para que las personas sepan de que tiene esa vía y no se apersonen a la Acodeco, aunque igualmente pueden hacerlo, pero claro, nosotros hemos creado todo un escenario para que ahora los consumidores vayan exclusivamente por esa vía, y también las empresas.
Claro, y que en este sentido, pues yo creo que es hacia dónde giramos todos, ¿no? Tendemos a la virtualización de todo lo que son los procedimientos ahorita con la educación. Y bueno, también yo quisiera preguntarte, porque bueno, aquí en México, en los distintos estados, el sentir es distinto. Y como siempre dicen, hay que poner la vida ante todo. Sin embargo, desafortunadamente hay quienes, mi estimado Aarón, dicen que es mucho peor la pérdida económica que la pérdida de vidas, lo cual, pues bueno, yo no estoy de todo de acuerdo. Hasta que la pandemia se normalice. ¿Cuál es este sentir allá en Panamá con respecto a decir, pues ni hablar, ahora sí que quizás se tengan que morir los que se tengan que morir, que se me hace muy, muy lamentable quienes he escuchado decir eso? ¿Cuál es el fenómeno social que prevalece en Panamá en este sentido? Sí, sin duda es algo bien delicado y es un tema de que bueno, por economía muy mala también pueden morir muchas personas. Pero bueno, acá en Panamá hemos aplicado lo que es una cuarentena bien estricta, pero bien estricta. Imagínate, te pongo el caso, que aquí en Panamá, hasta el lunes ya se abre el segundo bloque, porque son varios bloques de apertura, ya estamos haciendo una apertura gradual. Así es. Pero por ponerte un ejemplo, aquí en Panamá nosotros nos fuimos, pero tan radicales con el tema del confinamiento, que nosotros no podemos salir, sino que los lunes, los miércoles, los viernes, pueden salir únicamente las mujeres. Ok. Oye esto, y los hombres solamente pueden salir los martes y los jueves, y el domingo es cuarentena para todo el país. Entonces, no es porque sea lunes, todas las mujeres pueden salir, no, depende de la terminación de tu cédula tu cédula de identificación personal. Estricto. Los que terminan con uno, por ejemplo, pueden salir, digamos que de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Okay. Los que terminan en 2 salen de 10 de la mañana y así. Así que te puedes imaginar. Ahora el lunes se abre el compás para que algunos sectores de la economía vayan, digamos que habilitándose, abriendo poco a poco. Pero todo esto es importante mencionar que esto se hace con una comisión que existe aquí en Panamá de salud, en donde hay una comisión técnica que hay doctores, hay una comisión económica en donde está el ministro de Economía de Panamá y también donde está el presidente de la República y y de seguridad también. Entre todos toman decisiones, pero todo tiene que ver con la parte científica. Okay. Porque ellos, dependiendo del RT, de cómo está el contagio en Panamá, ellos tienen, digamos que la forma o la fórmula de poder decir, ¿sabes qué? Ya que los resultados están de esta forma de contagios, nosotros podemos ir abriendo de esta manera paulatina. Gracias a Dios, te comento que nosotros aquí en Panamá no ha habido una explosión, por ejemplo, en cuidados intensivos. O sea, los hospitales, gracias a Dios, no ha llegado a full capacidad. Todavía hay una capacidad ociosa para las nuevas personas que se vayan a contagiar. Así que hasta el momento hemos sabido manejarlo. Sin embargo, cuando te pones a ver las estadísticas, puede que Panamá sea el país que más contagiados pueda tener en el área, pero es porque aquí en Panamá el presidente con el ministro de Salud determinó que nosotros teníamos que tener la mayor cantidad de pruebas que se hicieran. Entonces tenemos una cantidad de pruebas muy alta y cuando te pones a ver la cantidad de personas contagiadas también vas a ver que hay una cantidad bien alta, pero cuando divide entre la población total te va a salir que en Panamá se están haciendo los esfuerzos de manera correcta. Fíjate, esto debe de ponerse sobre el escritorio en decir, no porque tenga números altos quiere decir que sea malo, sino más bien habla del grado de precisión que buscaron para dimensionar obviamente la pandemia y los contagios, y esto es muy favorecedor porque esto les va a dar obviamente una plataforma en un dado caso en el reinicio de las actividades, por si llega a haber una segunda oleada, pues ya ustedes tienen plenamente identificado el muestreo y el tamaño de lo que tienen que combatir a través de los servicios de salud y la vigilancia también económica, ¿cierto? Exactamente, clarito. No, me parece fabuloso, y también yo quisiera preguntarte, si bien no forma parte de la competencia de la Codeco, pero creo que de todas maneras ha impactado y impacta socialmente y económicamente, y de alguna manera, bueno, pues ustedes sí están al tanto de eso, porque estamos hablando que cuando se detiene la educación, todo sistema educativo en cualquier país, pues obviamente en la economía se ve afectado, porque estamos hablando del transporte público, estamos hablando del consumo de bienes, estamos hablando de gran cantidad de servicios que se dejan de consumir debido a la falta del sistema educativo presencial. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo van a reanudar actividades en el plano educativo allá en Panamá?
Bueno, mira que casualmente mi persona está en la comisión entre el MEDUCA, que es el Ministerio de Educación, Okay. también, exacto, entre también los directores de colegios de Panamá y también la Asociación de Padres de Familia. ¿Qué sucede? Cuando arrancó esto, había muchos colegios que no tenían la infraestructura para poder darle educación a los niños, ¿ok? Okay. Habían algunos que sí, que tenían todas las plataformas tecnológicas para hacerlo. Habían otras que no. Entonces hubo, ¿qué te digo? Se tuvieron que preparar esos colegios. Entonces el Ministerio de Educación dijo, yo voy a hacer la evaluación a ver si de manera científica ustedes están educando a todos estos sectores de la economía. Entonces se evaluaron todas las escuelas una por una y entonces posteriormente, ¿qué sucede? Los contratos que hicieron esos padres de familia con las escuelas era un contrato de presencia física, no virtual. Entonces ahí entraba la Codeco en la parte de los contratos. Entonces Acodeco dice, la postura de Acodeco es que como el contrato ya no es igual, debe haber un descuento hacia los padres de familia porque los colegios se están ahorrando muchas cosas porque los estudiantes no están yendo a las aulas escolares. Entonces se formaron múltiples comisiones en las cuales mi persona tuvo que participar. Entonces por teleconferencias se reunía, por ejemplo, la escuela del Colegio México, por ejemplo, nos llamaban. Entonces estaba de manera, en videollamada estaba el director de la escuela, estaban los representantes de los padres de familia, estaba también el MEDUCA, que es el Ministerio de Educación, y estaba mi persona, en ese caso, que éramos 11 personas, que veía el tema de Acodeco. Entonces ellos tenían que hacer una conciliación allí. Entonces al final determinaban entre ellos qué descuento le iban a dar a las escuelas y al final decían, bueno, esta escuela se va a dar un descuento del 25%. Y ellos decían, estamos de acuerdo. Había otros colegios en donde era mayor el descuento y así. Y así pero se va. Ajá. El resto de los colegios que no pudieron adecuarse a la tecnología están a la espera de que el Ministerio de Educación determine cuándo ellos ya pueden regresar a las escuelas. Esa parte me preocupa y es muy delicada porque es el grueso de los colegios. Exactamente. Hijo de mi estimado Aarón, de veras que ha sido interesantísimo todo lo que nos has compartido. Yo creo muchas cosas que debemos de emular acá en México. Y sin más, pues bueno, mi estimado Aarón, muchísimas gracias, mucho éxito, muchas bendiciones y salud allá en Panamá a toda la gran comunidad latinoamericana. Te mando un fuerte abrazo desde San Luis Potosí, México. Gracias a ti y un abrazo a todos los hermanos mexicanos. Muchísimas gracias, mi estimado Aarón. Y vámonos con más música. Esto es de Rupert Holmes con Escape. Volvemos. Estamos entrando a la segunda parte de Composite Radio y a quienes se van sintonizando les mando un gran saludo. Gracias a quienes nos escriben a través del Facebook, a José Luis de Alba Sosa, Antonio Musicólogo, un gran saludo. Y yo le quiero dar una importante noticia que bueno, ahorita, tiempo de la Ciudad de México, a las 3:30 de la tarde, será el lanzamiento en vivo del primer viaje tripulado de la empresa SpaceX, de este personaje Elon Musk, que bueno, muchos lo han comparado como el Da Vinci, muchos lo han comparado como un verdadero loco, pero bueno, finalmente es una persona que en materia de innovación tecnológica y desarrollo científico, pues bueno, ha dado un aporte importantísimo desde la iniciativa privada. Y bueno, yo le quiero comentar, está programada ahorita, tiempo de Florida, el lanzamiento del Crew Dragon, la nave desarrollada por SpaceX, va a salir desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, en las instalaciones obviamente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida por todo el mundo como la NASA. Esto va a ser a las 3:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, así que quédese en Composite Radio y ya continúe en Magnética, pero a la par también vaya viendo pues los distintos medios de lo que será pues este momento histórico finalmente para la humanidad debido a esta nueva gran carrera aeroespacial, la carrera espacial que estamos viviendo en esta época tras muchos años y sobre todo en México, que se detuvo por distintas circunstancias y que bueno, en este sentido yo ya le venía diciendo desde el principio del programa, este programa fue las otras pandemias. Platicamos con el licenciado Aarón Alexander desde la República Hermana de Panamá, ya nos hablaba de todo el contexto económico, pero es momento de entrar a otra que de verdad debe estar en la primera fila, sobre todo por la cuestión de los feminicidios, sobre todo por la cuestión de las agresiones que creo ha habido también de sobremanera y injustificadas al gremio de la salud. Y que bueno, en ese sentido tengo el tremendo honor y gusto, está con nosotros desde el Estado de México el coordinador de asesores de la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ex coordinador de Servicios de Apoyo a la Subprocuraduría
especializada en investigación de delincuencia organizada, mejor conocida en aquel entonces como la CEIDO de la PGR. Estamos en la línea con el doctor Martín Fragoso Miranda, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, doctor. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias y bueno, pues preocupados con la situación de la violencia en nuestro país. Antes de entrar en lo que se nos viene ante un entorno obviamente de desempleo y de población con hambre, yo quisiera sacarme también la duda, doctor, ¿por qué no disminuyó, de acuerdo a lo que bueno se fue publicando de estadísticos, por qué no disminuyó la violencia en México? ¿O sí disminuyó? Es muy compleja, debo decirlo con todo respeto y con datos de sustento, que al final es una sustancia que viene creciendo con la misma dinámica como ha crecido la globalización. Esto es, tristemente ha habido una serie de actividades que no hemos podido frenar las instituciones encargadas de ello como debiéramos quererlo hacer. Sin embargo, ha habido contención. Claro. ¿Qué es lo que sucede durante esta cuarentena? Que desafortunadamente, bueno, aquellos que se dedican a conductas delictivas, ante la falta de gente en las calles, pues buscan otras formas de seguir lastimando a la sociedad, porque ese es su medio de vida, y lo digo entrecomillado, porque obviamente esto no es correcto, pero desafortunadamente los delincuentes siguen haciendo lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo propio para evitarlo. Claro. Los índices nos ganan, sí, pero también es cierto que hay un crecimiento exponencial fundamental de las instituciones en todas las entidades federativas, así como también de la propia federación. Pero no podemos decir que hemos ganado la batalla, porque con un dato o con un caso en particular que se presente, con ese desafortunadamente el resentimiento es enorme y nos juega en contra, ¿no? Claro, y que bueno, en este sentido estamos hablando que a nivel social, pues en todo momento, y creo que eso está mal por parte de la sociedad, que dices, en todo momento es culpa del gobierno, y ustedes finalmente han contenido gran parte de todo de toda la cuestión de la violencia, pero también creo que debe de haber una corresponsabilidad, es decir, por parte de la ciudadanía, y que si más allá de meternos a conocer el contexto, ¿qué debemos de hacer como ciudadanos, doctor? Pues para hacer frente también y apoyar al gobierno en reducir estos índices. ¿Está ahí, doctor? Ah, sí, se cortó un momentito, ¿sí nos escucha? Estamos teniendo ahí, creo, se corta un poquito. Checamos, ahorita estamos revisando ahí la conexión. ¿Sí nos está escuchando, doctor? ¿Estás mejor? Ya, creo que es de allá. Establecemos la conexión. Permítame hacer la reconexión en este momento. Ahorita nos ayudan aquí en los controles. Hacemos nuevamente la llamada. Y bueno, en el que recuperamos la llamada con el doctor Martín Fragoso Miranda. Él forma parte de la coordinación del combate al secuestro en el Estado de México. Que bueno, yo le decía, ahorita estamos viviendo una segunda pandemia. Yo también le quiero recordar que en este entorno tan multifacético que estamos viviendo, pues también de parte del sector de ciencia y tecnología se siguen impulsando y se siguen empujando gran cantidad de convocatorias de apoyo precisamente en pro de combatir y hacer frente a lo que ha sido esta pandemia, y no nada más en el contexto de la salud, no nada más en el contexto de la investigación para lo que es la cura, que es algo fundamental, es una primera línea de trabajo que debe de haber a nivel mundial, que ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo en otros países. También México no es la excepción. Yo le quiero recordar que siguen las convocatorias de estímulo fiscal, investigación y desarrollo de tecnología para el ejercicio 2020, así como la convocatoria para acciones humanitarias y de comunicación, asesoría interactiva y productos multimedia de contingencia por el COVID. Ya estamos recuperando. Doctor, ¿me escucha por ahí? Edgar, a ver si me escuchas también tú. Perdón, sí, hablamos precisamente de esta parte, ¿no? La corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos. ¿Qué debemos de hacer precisamente para generar un entorno de menos violencia en nuestro país? Una que es fundamental es mantener la cultura de la denuncia. Ya. Esto es, ninguna institución puede hacer, en estricto sentido jurídico, no puede hacer ninguna cosa que no le está permitida por la norma. Y para esto es fundamental que haya una denuncia per se. En este sentido, si la gente no tiene confianza en las instituciones, pues adolecemos del elemento sine qua non para podernos poner en función.
Ahora, también es cierto que la confianza no se decreta, es obviamente ganada conforme a los resultados. Claro. Pero lo que sí te puedo decir con certeza, por trabajar precisamente del lado de una institución, es que precisamente los esfuerzos que se realizan son muchos y hay necesidad de continuar utilizando las áreas jurídicas de atención para que esto se pueda combatir. De igual manera, denunciar a los servidores públicos que no cumplen con esta función tal y como les fue encomendado, porque de esa manera también se depuran las instituciones y por ende la confianza crece. Es fundamental que la gente entienda que la manera como podemos nosotros, y lo digo ya como ciudadano, participar de que las cosas mejoren, es ocupándonos de las cosas de manera correcta. Esto es muy claro el principio que establece el sentido juarista. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto es básico. Si respetamos el entorno, si nos respetamos todos, por ende nos va a ir bien a todos. Claro, y que bueno, en ese sentido se sabe, y bueno, usted es especialista en el área precisamente, se sabe que los comportamientos o lo que le llamamos la criminología, pues bueno, también depende mucho de las cuestiones ambientales, de clima y todo, y así como los servicios de salud de alguna manera han hecho esfuerzos, que también es un ejercicio multifactorial de análisis muy complejo para determinar quizá cuándo ya estamos hablando del pico de la curva. ¿Hay alguna manera desde el área de la investigación de la seguridad pública que se pueda proyectar algunas cuestiones de aumento de la violencia o de la criminalidad en el ambiente social? Sí, definitivamente. De hecho, los esfuerzos federales y estatales están encaminados a estar revisando constantemente la comisión de los ilícitos y la manera como se están combatiendo. Quiero ponerte el ejemplo del Estado de México. Acá debo decirte que en el caso concreto de los secuestros, la Coordinación General de Combate al Secuestro ha logrado reducir en un 33% la comisión de ese delito en los últimos 3 años. Esto es importante señalarlo porque al final la gente no permea esta situación porque no conoce el fondo de todo esto que se está realizando. En el Estado de México, como en todas las demás entidades, estamos siendo vigilados por la Federación, por la Comisión Nacional Antisecuestros, CONACE, y entonces en ese sentido se están revisando los números y estamos buscando la manera de hacer frente de una manera más objetiva a todo este tipo de problemática. Pero la base fundamental, Edgar, si tú me lo permites, y a título personal, es señalar precisamente que tenemos que partir de los antiguos cánones de educación. Esto es, para que nosotros podamos crecer como nación, como pueblo, como familia, es fundamental tener una educación firme que empieza en el hogar. Si nosotros nos comprometemos como familia a respetarnos unos a otros y siempre ver con objetividad las cosas y no estar tratando de sacarle ventaja a algún tipo de situación, en esa medida crecemos con una dinámica de sentimiento de respeto por los semejantes y por las cosas. Así es, si nosotros no le damos el justo valor a las cosas, en esa medida también van perdiendo interés. Es muy criticable, así como hemos crecido en esta globalización mediante redes sociales, también es muy criticable que puedes deshacer a una persona, a una institución a través de redes sociales si no tienes la curiosidad de verificar la fuente o de atender que el dato sea fidedigno. Y empezamos a pregonar de boca en boca una posible historia, una posible nota, y eso lleva desafortunadamente a una idea errónea de una realidad que muchas veces a las instituciones nos cuesta más trabajo poder enfrentar. Y con esto cierro este comentario. Hay una idea tergiversada de las procuraciones de justicia. Todo el mundo tiene la idea de que es un nido de corrupción, y pueden tener razón en algunas cosas, pero en muchas otras no. Las instituciones han avanzado, han crecido, y para seguirse depurando es menester que sigamos denunciando y que sigamos haciendo frente a las circunstancias para poder decir, esto es lo que yo declaré, esto es lo que no se ha hecho, pero también esto es lo que se ha atendido y lo que ha tenido éxito en todas las gestiones. A grosso modo, creo que esta es una mecánica
como podemos entender lo que nos está sucediendo. No, y digo, interesantísimo, y yo definitivamente quiero rescatar 3 elementos que usted nos acaba de decir. Primero, la cultura de la denuncia. 2, que precisamente esa confianza de las instituciones se ganan. Y 3, que se ha hecho para combatir. Pero más importante aún es que cómo vamos a combatir, cómo vamos a apoyarle al gobierno federal de los estados, en cada uno de los estados donde vivamos, pues con la cultura y la educación y la formación desde casa. De verdad es que a mí me preocupa, y digo, hay que reconocer algo, no nada más es trabajo, y ahorita lo acabo de alguna manera pues de vislumbrar, ¿no? En el sentido estricto de lo que usted nos comenta. Me parece muy, muy lamentable que ahorita ya la sociedad como tal, y desafortunadamente formamos parte de esas estadísticas, dejamos que nuestros niños, sobre todo nuestros jóvenes, pues finalmente por ese devenir tan demandado social de ahorita del trabajo en casa, que estamos conectados permanentemente, me preocupa que estamos permitiendo que YouTube finalmente eduque a nuestros hijos, estamos permitiendo que el cine, que la tecnología los eduque, cuando pues se están perdiendo toda clase de valores en ese sentido, ¿no? Y eso es lamentable, y creo que es una labor en la cual ustedes pues abonan a contener y a prevenir el delito y a castigarlo, pero también es corresponsabilidad de instituciones educativas, de organismos de la sociedad civil. Es preocupante la tecnología, lo que está educando a nuestros jóvenes, doctor. Totalmente de acuerdo, Edgar. De hecho, debo abonarte en ese comentario también. Como tú lo sabes, yo también soy profesor universitario desde hace 32 años. Así es. Y en ese lapso de tiempo he aprendido algo también fundamental. Si nosotros no tenemos la curiosidad de revisar a dónde están yendo los estudiantes a rescatar esa información y los dejamos que solamente den un teclazo en Google o en algún otro de estos medios que ahora facilitan mucho las cosas, entonces no estamos haciendo gente pensante y que permita transformar las cosas. Yo no digo que las redes sociales no sean útiles, al contrario, pero son una herramienta que nos debe servir en la formación, no el elemento básico o fundamental de desarrollo. Eso es lo que tenemos que entender. Si tú te ubicas incluso en tu vida personal, pues tú tenías a un lado a tu mamá, a tu papá, revisándote las cuentas, revisándote la tarea, y esto era básico. Y hoy hemos querido simplificar tanto las cosas que los chicos están más preocupados de saber qué hizo un artista, qué hizo un futbolista o algo por el estilo, porque lo ven como un ejemplo a seguir y no como una forma de desarrollarse de manera personal. Y si tenemos ejemplos magros, pues no podemos esperar resultados positivos, ¿no? Exactamente, y que bueno, está comprobadísimo, la cantidad de contenidos quizá validados científicamente de parte de universidades, pues es mínimo en comparación con la cantidad de contenidos de ocio y de violencia que pues finalmente están permitidos también en las redes sociales, y eso es preocupante. No, también. Si a eso le sumas la tremenda inequidad social, no puede ser que un profesionista que tarda 20 y tantos años en formarse, vaya a trabajar por un salario del miedo, como le denominamos al mínimo. Claro. Un futbolista, y lo digo con respeto a los futbolistas, gane en una temporada lo que un profesionista no va a ganar jamás en su vida, ¿no? Exacto. Es loable que un futbolista se prepare para ello, y es muy loable que logre triunfar, pero esto no es para todos, y es lo que tenemos que entender. El resto tenemos que seguirnos preparando, porque si fuéramos muy buenos futbolistas, bueno, tendríamos 120 millones de mexicanos potencialmente trabajando en este deporte. Pero como no lo es, tenemos que hacer por otras disciplinas y profesiones y hacerlo de manera auténtica como compromiso real de salida. Ese Claro. es uno de los problemas fundamentales. Y eso es algo que tiene que comprometerse tanto el gobierno federal como el estatal como los municipales. Tratar de eliminar esas tremendas diferencias sociales que trastocan el desarrollo, porque precisamente sin justificar, insisto, la delincuencia ni la violencia, esas diferencias a veces son los detonantes para que se cometan los delitos. Si tú te encuentras en un entorno donde puedes cubrir tus necesidades básicas,
no estás buscando el extra y viendo a quién se lo quitas, sino que estarás buscando la manera como los tuyos se desarrollen de una mejor forma sin tener que caer en circunstancias delictivas. A grosso modo, esto es lo que tiene que verse. Es fundamental, insisto, la educación para poder desarrollarnos. Es fundamental el estar atentos con objetividad con las cosas que suceden en nuestro entorno. Regreso al secuestro solamente para ejemplificar, pero una de las cosas que mucho hacen los delincuentes para privar de la libertad a alguien es encontrarla cuando está distraída, clavada en su teléfono. Y se olvidan de todo el entorno, porque hemos sido ya presas de esos adelantos tecnológicos. El teléfono se hizo para cortar distancias, y ahora lo hemos hecho parte de nuestras vidas, y no tan solo llamamos, sino que ahí llevamos toda nuestra vida, y cometemos el gravísimo error de estarlo exhibiendo a medio mundo a través de redes sociales. El delincuente no sabe si tú tuviste que pedirte un crédito para comprar tu carro, tu casa, tu viaje. Lo que ellos ven en tus imágenes que compartes es que hay un potencial económico y por ende eres susceptible de un tipo de delito. Eso es lo que yo le recomendaría a tu auditorio, tener mucho cuidado con su vida personal, con quién compartes tu información personal, con quién compartes tus logros, porque al final son tus logros y quien debe estar orgulloso eres tú y tu entorno familiar. Lo demás es presunción, lo demás es algo que no nos llena y ni nos debe llenar. Exactamente, y que de verdad a mí me parece pero profundo este elemento de comunicación. He tenido la fortuna de alguna manera a través de la actividad de divulgación científica aquí en el Consejo Potosino de Ciencia en San Luis Potosí, de recorrer comunidades que bueno, quizá no están tan alejadas, y le hemos preguntado a niños de primero, segundo, de primaria, oye, ¿qué te gustaría hacer? Y el sueño de ellos es ser narco, ¿no? Y es lamentable escuchar esa palabra. Sí, terrible, pero ¿por qué lo terrible, porque ¿no? ven que es una vida fácil de lujos, de dinero y demás. Hay un refrán muy trillado entre la gente que dedica a delinquir que dicen más vale un año de rey que 10 años de... ya sabrás, ¿no? Sí, claro. No lo quiero decir al auditorio como debe ser. Pero eso es triste, pero es que no pueden aspirar a más y no se educan a más. Y eso es muy cierto, pero también tenemos por otro lado la diferencia social que te señalaba hace un momento y que no puede ser justa, que una persona se prepare. Si bien es cierto, decía por ahí alguna persona que yo conocí que los títulos son para colgarse en las paredes, lo cierto es que los títulos sí marcan diferencia y te permiten aspirar a muchas cosas mejores. Yo creo que hoy se ha visto de una manera muy clara a todos esos héroes sin capa como los médicos, pero que detrás de ellos también están todos los que se encargan de mantener en funcionamiento los hospitales, que pueden ser ingenieros, que pueden ser, en fin, una serie de oficios incluso que es válido, y otra serie de profesionistas que han tenido que participar de ello, como incluso los abogados que han estado al tanto de la aplicación de la norma como debe ser, y esto es lo que nos tiene que mover. Si nosotros no logramos un punto de equidad en nuestra formación social y de relación con nuestros semejantes, es difícil que encontremos que esa curva se vaya decreciendo para estar en un estado tranquilo. Es muy difícil, Edgar. No, y como tal, y lo ha venido señalando usted a lo largo del programa, es trabajo de todos y no estar señalando con el dedo de que las autoridades no están haciendo su actividad. Digo, está claro, y bien podríamos decir que pudiéramos estar, Dios guarde, peor si no estuvieran ustedes haciendo este gran esfuerzo. Es válido el reclamo, Edgar, es válido, porque al final tenemos que señalar, como yo te decía hace un momento, en una denuncia lo que no está bien. Claro. Eso es válido. Lo que no es válido es que nos encasillemos en las eternas disculpas de que no voy porque ya sé que son corruptos, no voy porque me parece que no van a cumplir, no voy porque... o empezamos a comparar, ¿no? Es que si viviéramos en otro país las cosas serían diferentes. Así es. Si hubiera ganado mi partido o el otro partido, y empezamos a tener una serie de cuestiones terribles. Fíjate que en clase yo muchas veces comento con los alumnos, y es muy triste decirlo, y lo digo con el respeto que merece todo tu auditorio. Yo les digo, ¿cuánto tardas en educar a un mexicano? Y empiezan a sumar los años de primaria, los de secundaria, los de prepa, los de profesional, para terminar diciendo 20, 21 años.
Y cuando decimos, no, el tiempo que tarda en educarse un mexicano es el tiempo que tarda en cruzar la frontera con los Estados Unidos. Porque allá no corrompen las leyes. Allá ellos se comportan de manera decente, no rebasan en donde no deben rebasar, no exceden los límites de velocidad. Entonces, ¿qué nos hace falta? Culturizarnos. Y para culturizarnos hay que educarnos. Y para educarnos hay que tener un régimen que lo permita y que hagamos que las cosas sean para todos en una condición similar, y no estar pensando que el que más tiene es el que más puede, sino Exacto. que todos podemos salir. Y que si bien es cierto, hoy las cosas son diferentes, también lo es que estamos en la gran posibilidad de transformarlas. Las redes sociales sirven, sí, pero no son nuestro elemento fundamental de desarrollo. Lo que debe ser nuestro elemento fundamental de desarrollo es la educación, es la familia, es el amor por los semejantes. Y no es una parte poética, sino es una parte que debe ser de raíz de nuestra especie, de ver por el prójimo, y como precisamente usted ha venido mencionando, pues esa cuestión dogmática, ¿no? El de seguir la vida de otros. Exacto, ¿no? Porque al final nadie va a ser responsable de sus actos más que el que los comete. Y en esa medida, pues yo quiero estar bien. La dinámica es muy fácil. Si quieres estar bien, pórtate bien. Si te portas mal, tarde que temprano te va a llegar la justicia. Eso es fundamental. Exactamente, y que bueno, finalmente recapitulamos esta parte de la cultura, de la denuncia, de tener la confianza a las instituciones, y que toda educación parte desde casa, y tengamos el juicio crítico de lo que ven nuestros niños y nuestros jóvenes en los medios de comunicación. Doctor Martín, muchísimas gracias, un honor que haya estado con nosotros aquí en Composite Radio. Al contrario, Edgar, te agradezco mucho la oportunidad. Un saludo enorme a tu auditorio, a San Luis Potosí, que siempre nos ha recibido muy bien, y ya sabes que acá en el Estado de México eres siempre bien recibido, y a todos los paisanos. Saludos a toda tu familia con mucho cariño y respeto. Muchísimas gracias, mi querido doctor Martín Fragoso. Y que bueno, estamos cerrando Composite Radio. Hoy fue un programa interesantísimo de todo lo que vivimos con el licenciado Alexander, con el doctor Martín Fragoso. Y sin más, yo le quiero recordar que el Composite sigue trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla en los controles. Gracias Robert Alonso. Gracias a Raquel Pérez, Alejandro Jiménez por los enlaces. Y saludo a todo el gran equipo del Composite, a todos los miembros de la red de divulgación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez y esto es de los Jackson 5 con I Want You Back. Hasta la próxima.